Buenas noches a todos y a todas, gracias Arturo y Vero. Y vamos a comenzar, como decía Arturo, estas son herramientas, son grandes rasgos por lo menos de los temas que me ha tocado abarcar a mí, porque la temática realmente es infinita cuando uno se pone a leer, son muchísimos los temas que tenemos que estudiar. Y en cuanto a lo que es atención primaria, salud pública, algunas grandes cuestiones de salud pública, vamos a intentar abarcar los rasgos principales, sobre todo basándonos en la bibliografía que está recomendada leer para el examen, ¿sí? Sobre todo bibliografía nacional, las pautas nacionales y demás. Así que arrancamos, ¿sí? Ahí está, perfecto. Bueno, para arrancar vamos a hablar primero de qué es la salud, porque tal vez nosotros tenemos opiniones, aprendizajes, teorías diferentes, y lamentablemente todos tenemos aprendido esto que nos impusieron desde 1945 y que lo aprendimos de memoria, que cuando hoy en día nos dicen a todos que es la salud, estemos relacionados o no con el campo de la salud, contestamos esto, es el estado completo de bienestar físico, mental, social, no solo la ausencia de enfermedad. Y esto ha ido cambiando, fíjense que es de 1945 esta definición, y ya pasaron casi 80 años, por lo tanto tenemos que empezar a pensar que la salud es mucho más que eso, ¿sí? Vamos por partes como para tratar de ver si esta definición está actualizada o no. Habla de que es un estado la salud, como si fuera algo estático, algo que está estanco, algo que no se moviliza. Dice que es completo, como si fuera perfecto, como si fuera algo muy utópico, porque uno no está nunca perfecto, siempre hay alguna esfera de nuestra vida que puede estar mejor o peor, y eso no quiere decir que estemos enfermos, que estemos sanos, sino que hay que salir y alejarse de esa utopía de perfección. Habla de bienestar, siendo que bienestar es algo muy subjetivo también, de físico, social y mental como si fuera un trípode, algo totalmente dividido, como el dibujito que vemos al costado, y también la ausencia de enfermedad, como si la enfermedad fuera algo negativo, porque una persona tal vez deba convivir toda su vida con una enfermedad y no por eso toda su vida es una vida no saludable, ¿sí? Entonces, se han diseñado diferentes propuestas en mucha bibliografía que podemos consultar, y muchas propuestas han rondado en diferentes temáticas para aportar. Por ejemplo, la salud como construcción sociocultural, porque va cambiando en cada momento y en cada cultura. La salud como un proceso, como decíamos recién, no es algo estanco, sino que puede ser un proceso de salud y de enfermedad que puede ir y venir con factores y variables diferentes. Lo que es adaptación y autogestión, hay muchas teorías que hablan de esto, de la capacidad de adaptación, la capacidad de autorregulación de cada organismo al ambiente externo. Nuevas teorías hablan también de la inclusión, de lo que es equidad, género, discapacidad, interculturalidad, para sumarlo a las definiciones de salud. Se habla también de la salud como derecho humano, como acceso oportuno a los servicios de calidad, y también como la salud como algo subjetivo, porque también somos sanos y saludables en relación a la calidad de relaciones que construimos con los demás, a nuestra personalidad, a cómo nos vamos relacionando como sujetos individuales con el resto de la sociedad y la trama que vamos construyendo, como para hacernos sentir sanos, enfermos, saludables, así estemos transcurriendo por alguna enfermedad o no. A mí me gusta mucho una definición que es sencillita, la trabajamos muchísimo en la residencia, yo hice la residencia en el protomédico, y trabajamos un montón esta definición de la OMS y tratar de desglosarla, y siempre volvíamos a la misma definición que era la salud como la capacidad de luchar contra todo aquello que limita la vida. Es una definición que es de Floreal Ferrara, también es una definición un poquito antigua, pero que se puede adaptar muchísimo a la realidad, y no varía con el tiempo. Dentro de lo que es el proceso salud, enfermedad, atención, como ustedes saben, a lo largo de la historia, siempre se han tratado de explicar, dependiendo las culturas, de diferentes maneras. Por ejemplo, un modelo mágico religioso, donde las sociedades primitivas, los chamanes, los brujos, trataban de explicar lo que era la salud y la enfermedad mediante justamente esto, si era un embrujo, si tenía alguna solución mágica.
el modelo sanitarista, que hablaba de que la salud o enfermedad estaba en relación a las condiciones de trabajo, a las condiciones insalubres que rodeaban al hombre. Hay un modelo social también para explicar esto, que habla de las condiciones de trabajo y de vida. También un modelo unicausal, donde a veces se hablaba de una bacteria que genera una enfermedad y eso ya hace que salgamos del rango de salud. Después del unicausal también está el multicausal, donde además está la interacción del ambiente. Modelos epidemiológicos que hablan de lo multicausal también en relación a lo colectivo. Esto es cómo fue evolucionando el concepto de determinantes. Para que ustedes vean bien, ahí tenemos lo que era el concepto biologicista, fíjense donde dice 1.1, concepción biologicista de la salud, donde había un organismo agresor que causaba un efecto en el huésped. A mediados del siglo XX se fue pasando hacia un modelo ecológico, donde el medio ambiente también tenía mucho que ver con esta influencia del huésped sobre la gente para causar alguna cuestión de salud o de enfermedad. Y en 1974 hubo una influencia muy positiva, que hasta el día de hoy continúa, de Lalonde, en Canadá, donde se comenzó a hablar de lo que es el campo de la salud, y se definieron 4 grandes rasgos que tienen que ver con la salud: el medio ambiente, el estilo de vida, la biología humana y los servicios de salud. Fíjense, por ejemplo, este es una imagen muy clarita de los determinantes de salud. Como ustedes ven, hay una imagen de un cuerpo humano y luego una imagen de como si fuera de un hospital. Y esto habla de la imagen del cuerpo humano, son los determinantes de salud, la imagen del hospital, el gasto en salud que se estima que se está realizando en función de esos determinantes. Por ejemplo, fíjense que en lo que es salud, el 50% del sentirse bien, del estar bien, son los hábitos saludables. Y fíjense que en lo que son los servicios de salud, no, la otra imagen de donde está el hospital, al hábitos saludables el 4% del gasto en salud que se atribuye como para mejorar la salud de alguna persona. Medio ambiente, en el cuerpo humano figura ahí en el 20%, y ni siquiera figura como un gasto en salud. Tampoco la genética. Y sí, el 10% de la salud tiene que ver con lo que es el acceso a los servicios, y fíjense cómo el gasto en salud casi es la totalidad de lo que está derivada a eso, a cómo accedemos a los servicios de salud en lugar de potenciar otras cuestiones como los hábitos saludables y demás. Esta es una imagen que es de Estados Unidos, no es nuestra, también es viejita, es del 77, pero que explica muy bien esto mismo que estoy diciendo. Fíjense que estamos acá con los 4 campos de la salud, y tenemos abajo 2 modelos de torta, donde el primero dice la importancia del factor salud, y el segundo, el gasto público en cada factor. Y fíjense que en lo que es sistema sanitario, que sería el color verde, la importancia del factor en la salud es 10% aproximadamente, y el gasto público para ese factor es altísimo. Así como lo que es estilo de vida y medio ambiente tienen que ver muchísimo en lo que es salud, y el gasto público es mínimo. Entonces, ¿qué son los determinantes de salud? Son un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. Entonces esto comprende a los comportamientos, a los estilos de vida, a los ingresos y a la posición social, a la educación, al trabajo, a las condiciones laborales, al acceso a los servicios, al entorno físico. ¿Qué características tienen que tener los determinantes? Cada factor determinante es importante por sí mismo. A su vez están interrelacionados, actúan a múltiples niveles, individual, familiar, local, comunitario, social, son acumulativos, son causales o son protectores, y generalmente pueden ser causales o protectores, actúan en varios sentidos. Acá hay una imagen del 91 de cómo fue ampliando lo que es la concepción de los determinantes de salud, y partiendo desde el interior, que habla de la edad, del sexo, de los factores constitucionales,
se van sumando otros factores que son cada vez más abarcativos, desde los estilos de vida, hacia las redes sociales o comunitarias, hacia las condiciones de vida y de trabajo, todo eso rodeado también de las condiciones socioeconómicas, culturales y ambiente. Es decir, que todo eso va determinando en esa importancia al estado de salud de un individuo, de una población. Este es otro más actualizado porque la OMS fue sumando, fue categorizando a los determinantes de otras maneras, y acá están categorizados como determinantes estructurales de las desigualdades, después hay intermedios, y todo esto también tratando de poner el énfasis en lo que es el contexto socioeconómico y político y la estructura social de cada sociedad, como para determinar realmente cuál es el estado de salud de una población. Fíjense que son muchísimos los factores que intervienen. No, ya dejó de ser la concepción inicial con la que arrancamos, que era el factor, que no era la ausencia de enfermedad y demás, como dice la OMS. Bueno, arrancamos con la primera preguntita. Dice, la salud pública es la ciencia y el arte de promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de la población mediante, y tenemos que señalar la correcta, mediante el tratamiento adecuado de las enfermedades, mediante la responsabilidad exclusiva del Estado, o mediante el esfuerzo organizado de la comunidad, o las intervenciones del sector salud. Ahí tenemos la correcta. Siempre que hablamos de salud pública, hablamos de la perspectiva colectiva. Fíjense que está resaltado en estas varias definiciones de salud pública, pero siempre está resaltado lo que es comunidad, colectivo, responsabilidad ciudadana, sociedad, salud de las personas. Siempre en salud pública se habla de esto, ¿sí? Si bien hay múltiples definiciones, todas resaltan lo mismo. Esto es un texto muy lindo que nos sirve como para ampliar siempre la mirada en lo que son los determinantes de salud. Dice, ¿qué hace que la gente esté sana o no? Y es un texto que está publicado en el 99 en ese libro. ¿Por qué está Jason en el hospital? Porque se le infectó el pie. ¿Pero por qué se le infectó? Porque se cortó el pie y se le infectó. ¿Pero por qué se le cortó el pie? Porque estaba jugando en un basural cerca de su casa y se cayó sobre un fierro. ¿Pero por qué estaba jugando en un basural? Porque vive en un barrio pobre, muchos niños juegan allí porque no hay nadie que los vigile. ¿Pero por qué vive en ese barrio? Porque sus padres no pueden darle un mejor lugar donde vivir. ¿Pero por qué sus padres no pueden darle un mejor lugar donde vivir? Porque su padre está desocupado y su madre está enferma. ¿Pero por qué su padre está desocupado? Porque no consigue trabajo. ¿Pero por qué? Y así podemos seguir infinitamente buscando cuáles son los determinantes que hacen, por ejemplo, que Jason esté en el hospital. Uno puede verlo directamente como una infección en el pie, darle un antibiótico y listo. Pero lo podemos pensar siempre más ampliamente cuando empezamos a ver lo que son los determinantes de la salud. Bueno, funciones esenciales de la salud pública. En el 2002 la OPS definió que hay 11 funciones que son esenciales para la salud pública y también desarrolló un instrumento para medir cómo cada país iba definiendo y cómo iba abordando la salud. Esto permite que cada país también pueda hacer una autoevaluación de las capacidades que tienen para ejercer la salud pública. Estas son todas las funciones esenciales de la salud pública definidas por la OPS, que cada país tiene que responsabilizarse como para desarrollar. Evaluar la situación de salud de cada país, promover la salud, la participación de los ciudadanos, desarrollo de recursos humanos, capacitación en salud pública, investigación, reducir el impacto de emergencias y desastres en la salud. Todo eso sirve para medir la salud pública de un país. Este es un cuadro que habla muy bien de lo que es la salud y el bienestar, haciendo énfasis en lo que es, sobre todo, la atención primaria, como algo dentro de las funciones esenciales de la salud pública, como una estrategia en sí, ¿sí? Habla, fíjense, de políticas, medidas multisectoriales, las personas, las comunidades empoderadas y la atención primaria. Todo eso para tratar de lograr la salud y el bienestar. Esto es un cuadro para diferenciar lo que era la clásica asistencia ambulatoria y cómo se fue transformando en atención primaria de la salud. Esto es para que nos quede bien clarito cuál es la diferencia.
Los objetivos de la asistencia ambulatoria es simplemente la enfermedad y la curación. Y en la atención primaria de la salud, la prevención, el cuidado, la salud en sí. Los contenidos de la asistencia ambulatoria se basan sobre todo en tratamiento, en curar, en los problemas específicos, y en la atención primaria, la promoción, los cuidados continuos, el cuidado global. La organización dentro de la asistencia ambulatoria es una hiperespecialización y la práctica individual de cada profesión, y dentro de la atención primaria se basa sobre todo en la medicina general, en trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, y la responsabilidad en la asistencia ambulatoria sigue siendo del sector sanitario aislado, el dominio del profesional, el paciente como un receptor pasivo de cuidados, y en la atención primaria se basa en la colaboración de varios sectores de la comunidad y la autorresponsabilidad también de las personas. Bueno, la división del sistema de salud en niveles de atención permite una menor eficiencia en el uso de los recursos, cubrir solo la atención de los pacientes en situación de vulnerabilidad, accesibilidad a la atención de la salud en forma oportuna, igualitaria e integral, mayor cantidad y variedad de prestaciones en los servicios de salud. La correcta es esta, que el sistema esté estructurado en niveles permite que la accesibilidad sea oportuna, igualitaria e integral. Ahora vamos a ver por qué es importante esto. La atención primaria como una estrategia. Primero, porque a través del reconocimiento que se hizo de la salud como un derecho y como un objetivo, también se reconoce que se necesita de otros sectores para lograr esta meta, y con la participación, además de la sociedad como algo súper necesario, se elaboró la estrategia de atención primaria de la salud como un instrumento para ir transformando a los sistemas de salud y pasar de lo que vimos recién en el cuadro, de la asistencia ambulatoria a la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud, la definición clásica, dice que es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados, socialmente aceptables, al alcance de todos, de los individuos, de las familias, con la plena participación a un costo que la comunidad y el país pueden soportar, con autorresponsabilidad y autodeterminación. Esa es toda la definición de la atención primaria de la salud, que se hizo en Alma Ata. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la APS es integral? Se refiere a que integra a todas las personas sin hacer diferencia, que considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial, integra la accesibilidad con el derecho a la salud, o interrelaciona los elementos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Bien. Dale. Ah, perfecto. Antes de darle las respuestas. Dale. Ah, van respondiendo, muy bien, perfecto. Ahí tenemos un par de respuestas. Pueden ir respondiendo si quieren por texto, con la compu. ¿Qué opción puede ser? Ajá, se armó el debate ya. La C o la 2. La anterior, perfecto, muy bien. Esta es una pregunta muy clásica de los exámenes, porque tienden a confundir todo lo que es integral con integrado. Entonces, siempre se hace esta preguntita. Bueno. Es la 2. La perspectiva biopsicosocial. Ahora las vamos a nombrar de a una. Lo que a mí me importa que les quede claro es lo siguiente, que atención primaria de la salud no es nada de esto. Ni medicina para pobres, ni salud comunitaria, ni prevención, ni un programa de salud, ni primer nivel de atención, ni atención precaria. Sobre todo porque APS siempre lo confunden con primer nivel de atención. Y no es primer nivel de atención. La atención primaria de la salud es una estrategia que nuclea todo el sistema, a todos los niveles. Y que tiene características conceptuales como integral, que
es biopsicosocial, que trata de integrar justamente todas las esferas. Integrada, porque integra promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Estas son las que siempre se confunden. Es continuada y permanente, porque puede, obviamente, abarcar los distintos momentos de la vida y de las circunstancias. Es activa, porque hay que ser activos en el territorio, no detrás de un escritorio, receto un tratamiento y listo. Es accesible, distintos tipos de accesibilidad, la accesibilidad geográfica, organizacional, trabajo en equipo, diferentes disciplinas, y que sea comunitaria y participativa. Estas son las características conceptuales de la atención primaria de la salud que siempre están en todas las preguntas de examen. Me falta una, programada y evaluable. Y docente y investigadora, varias más. Bien. La atención primaria de la salud ha tenido siempre diferentes visiones según cada país o cada territorio, cada región. Se la ha visto como la atención primaria de salud selectiva, esto es cuando las instituciones financieras ponen su mirada en esto y el énfasis lo ponen en lo que son las actividades para los más pobres justamente, porque se trata de hacer intervenciones de alto impacto para grupos seleccionados, ¿sí? Es una mirada de la atención primaria. Una mirada, digo, depende de qué país lo va tomando, pueden hacer diferentes miradas de la atención primaria. Dentro de los países de Europa, los países industrializados, por ejemplo, lo que es atención primaria, le han puesto el énfasis a los niveles de atención. Y lo han enfocado más hacia lo que es la puerta de entrada al sistema. No lo han visto como una estrategia, sino más bien como una organización y atención primaria está el énfasis puesto ahí, en el primer nivel de atención. En Alma-Ata el sentido tiene en que sea una estrategia justamente que organice a todo el sistema y a toda la sociedad, logrando la participación comunitaria y la acción intersectorial. Y en los países de América también está ahora la atención primaria renovada, porque es una forma de entender el proceso de salud, enfermedad, atención y enfocarnos en los derechos humanos y en los determinantes sociales. Son diferentes maneras de enfocar a la atención primaria de la salud, que se fue renovando desde lo que fue la definición de Alma-Ata. Se fue renovando porque hubo nuevos desafíos epidemiológicos, demográficos, políticos, tecnológicos, todavía los hay, el desafío de coronavirus que estamos pasando ahora, lo creo que va a transformar mucho de esto también. Hay una agenda inconclusa, en inequidades, en exclusión social en los diferentes países. Hay debilidades e inconsistencias de los distintos enfoques, como les decía recién, cada país, cada región fue tomando diferentes enfoques de la atención primaria y haciéndolas a su manera según las realidades económicas y sociales, y los intereses también. Se han desarrollado nuevos conocimientos e instrumentos para tener una atención primaria más efectiva, y en muchos lugares hubo una visión incomprendida de la atención primaria y se le enfocó más hacia lo que es la atención precarizada, el nivel para la población más pobre y demás. La APC renovada habla de valores, del derecho a la salud, de la equidad, de la solidaridad, de principios, de responder a las necesidades de salud, de orientar los servicios hacia la calidad, de justicia social, participación social, intersectorialidad, y también elementos estructurales y funcionales como políticas y programas que fomenten la equidad, énfasis en promoción y prevención, recursos adecuados y sostenibles, coberturas y accesos universales, orientación familiar, comunitaria, recursos humanos apropiados, atención integral, integrada y continua. Estos son nuevos elementos que se van sumando a la antigua definición que surgió en Alma-Ata. Bueno, ¿qué son los sistemas de salud? Sistema de salud es una respuesta social organizada a los problemas de salud. Conjuntos de actores y actuaciones más amplios que el sistema de atención médica, que incluye todas las funciones que el Estado y la sociedad desempeñan en salud. Esto de Federico Tobar, que es un sociólogo de Buenos Aires, está muy fácil para explicar lo que es el sistema de salud, lo que es cualquier sistema de salud, porque se puede adaptar para poder hacer un análisis de cualquier sistema de salud en cualquier país. Vamos a usarlo obviamente para el argentino, pero fíjense que habla de que todo sistema de salud tiene tres componentes: un modelo de financiamiento, que es económico, un modelo de gestión, que es la mirada política, y un modelo de atención, que es la mirada técnica.
El modelo de gestión, la parte política del sistema de salud, consiste en las prioridades que va a tener el sistema. ¿Cuáles son las decisiones que van a ser tomadas desde la conducción política? Por ejemplo, ¿qué se le va a informar a la población? ¿Qué servicios se le va a dar? ¿Cómo se los va a financiar? ¿Quién los va a regular? ¿Qué establecimientos se van a hacer cargo? ¿Cómo va a ser la política de medicamentos, por ejemplo? Todo esto lo define cada conducción política. El modelo de financiamiento, modelo económico, habla de cuánto debe gastar un país en salud. Esto está relacionado con los niveles de salud de la población, el tamaño de la economía que tenga el país también, de dónde deben provenir los recursos para financiar las acciones de salud y cómo asignar esos recursos, qué instrumentos, qué modelos de pago se emplean para la compra de servicios. Y el modelo de atención, el modelo técnico, habla de a quién qué vamos a cubrir, qué acciones va a cubrir la salud, tipos de acciones, prestaciones o servicios, a quiénes, con qué criterios de elegibilidad incluimos a qué poblaciones, cómo prestar salud, con qué criterios, a qué padrones, a qué población, y dónde, en qué lugares, distribución, oferta, referencia, contrarreferencia. Y nuestro modelo de atención nuestro modelo de salud, digo argentino, basado en estos tres modelos de explicación, es bastante más complejo. Acá tenemos, para arrancar, cuáles son los subsistemas componentes del sistema de salud argentino. Tenemos el privado, el público, el de la seguridad social, el primero, el segundo y el tercer nivel de atención, los hospitales especializados, los hospitales generales, los centros de salud, el nacional, el provincial y el municipal. Si quieren ir respondiendo cuáles son los componentes del sistema de salud argentino, les doy un ratito. Muy bien. Va ganando el 1 por goleada. Perfecto. Este es nuestro sistema de salud. Si alguno tiene ganas de volver a esta diapositiva, prestarle atención, es súper complejo nuestro sistema de salud, porque tenemos estos tres factores, el público, el de la seguridad social y el privado, súper interrelacionados entre sí. Entonces, nuestro sistema de salud, aparte de ser muy fragmentado, es sumamente complejo. Tenemos tres subsistemas, el público, el de seguridad social y el privado, los tres conviven, no tan armoniosamente. El público, para todos y todas los ciudadanos argentinos y los que están en tránsito por el país, pero también segmentado a nivel provincial y en algunos casos también a nivel municipal. Ustedes saben que tenemos el sistema público, pero también dentro de cada lugarcito puede haber un centrito de salud que es municipal, un hospital que es provincial, y así vamos sumando complejidades a lo público. El subsistema de la seguridad social, con más de 300 obras sociales nacionales, 24 provinciales y el PAMI, y el privado, con más de 200 empresas de medicina prepaga. ¿Quiénes son los beneficiarios del subsector público del Sistema Nacional de Salud? Este se los dije recién. Las personas que no tienen obra social, las personas que no pagan un plan de medicina privada, todos los ciudadanos argentinos, o todos los ciudadanos argentinos y las personas en tránsito por el país. Perfecto, me estaban escuchando, muy bien. El subsistema público, la cobertura es universal. Actualmente a 15 millones aproximadamente, porque tienen, a 15 millones digo de cobertura exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el subsistema público cubre a toda la Argentina, pero actualmente los que no tienen obra social y los que no tienen medicina privada, que solamente concurren al subsistema público, son 15 millones. El financiamiento del subsistema público son los impuestos, los recuperos fiscales. Los prestadores, quienes prestan los servicios del subsistema público, hay 10.896 efectores de salud públicos, pero de ellos, algunos son municipales, otros provinciales, otros nacionales. Si en el hospital es atendida una persona que tiene obra social, ¿quién paga esa prestación?
la persona que se atiende, la obra social, el subsector estatal o nadie porque es público. ¿Quién lo paga si tiene obra social? Muy bien. La obra social lo paga el hospital. Vamos con el subsistema de la seguridad social. Cubre a todos los trabajadores en relación de dependencia y los familiares, jubilados, pensionados y veteranos de guerra, con lo que sería el PAMI. El financiamiento es a partir de los aportes y contribuciones de los empleados y los empleadores. Los prestadores pueden ser efectores propios de obras sociales, también privados y contratados. Los prestadores son los que, los hospitales, los efectores de salud que hacen la prestación. También el público, porque obviamente pueden ir al subsistema público y desde allí se les va a facturar la prestación a la obra social. En números tenemos 300 obras sociales nacionales y 24 provinciales. El PAMI, 5 millones de afiliados. El privado, la cobertura es hacia afiliados voluntarios y afiliados también que las obras sociales derivan al privado para ampliar la cobertura, ya sea por necesidad o porque pagan adicionalmente los afiliados para tener mayor cobertura. Son aproximadamente 6 millones. El financiamiento es por el aporte directo de estas personas que pagan para tener un servicio de salud. Y fíjense la cantidad de prestadores que hay, alrededor de 700 empresas de medicina prepagas, clínicas, sanatorios y centros de diagnósticos. Bien, acá tenemos una pregunta interactiva. La regulación del subsector de la seguridad social, obras sociales, está a cargo de, ¿quién regula todo esto? ¿La Secretaría de Comercio, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud o no lo regula nadie? Sonido reactivado. Aquí la metodología es como siempre, como hacíamos de manera presencial. Pueden escanear el código QR o tipear la dirección en el navegador y luego votar la opción que consideren correcta. Pero qué bien, estos chicos. Ah, no, todavía. Tenemos algunos rezagados. Bien. Bien, 90% ha contestado bien. Perfecto. La Superintendencia de los Servicios de Salud. La Superintendencia regula a las obras sociales nacionales y a las entidades de medicina prepaga. Acá tenemos cómo va regulando, por ejemplo, de qué manera, por ejemplo, a las obras sociales y a las a las empresas de medicina privada. Digo. Autoriza y controla planes asistenciales, evita la selección adversa, que esto es cuando eligen a qué población pueden afiliar y a cuál no, porque vieron que por ahí dicen, no, si este tiene 60 años no lo podemos afiliar a la obra social. Bueno, entonces evita justamente esas cuestiones. Autoriza los aumentos de cuotas de las empresas de medicina prepaga. Y también la regulación se hace a través de lo que es el plan médico obligatorio. Es el conjunto de prestaciones esenciales que deben garantizar los agentes de seguro de salud, empresas de medicina, PAMI, a sus beneficiarios. Las prestaciones que están dentro de lo que es el plan médico obligatorio son dinámicas, van cambiando.
Dentro de las prestaciones que deben garantizar por obligación, como lo dice plan médico obligatorio, es obligatorio que las obras sociales y las prepagas garanticen programas de prevención, consultas médicas de internación, salud mental, rehabilitación, odontología, medicamentos, cuidados paliativos, hemodiálisis, diálisis ambulatoria, audífonos, ópticas, prótesis, órtesis. Y últimamente también se han ampliado otras cuestiones como la ley de reproducción médicamente asistida, que ahora deben cubrirla, la ley de identidad de género, la ley de salud mental, obesidad, se va ampliando diariamente. Por eso dicen que son dinámicas las prestaciones que el plan médico obligatorio debe cubrir en las diferentes obras sociales y las diferentes obras sociales. Bien. Acá tenemos los niveles de atención médica. Tenemos 3 niveles de atención, esto cambiando un poquito de tema. El primer nivel, que es la base de la pirámide, satisface las necesidades básicas o más frecuentes de la comunidad, a través de servicios integrales dirigidos a la familia, individuos, comunidad, con énfasis en la promoción y en la prevención. Comprende el nivel 2, digo, el del medio, comprende a todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada, también los hospitales, y la cirugía ambulatoria. Y el tercer nivel, la puntita de la pirámide, los problemas de alta complejidad. El primer nivel está integrado por los efectores de salud que no tienen internación, centros de salud distribuidos cerquita de cada población. Idealmente están compuestos por por equipos de salud multidisciplinarios responsables de la adscripción poblacional de cierto territorio. Digo idealmente porque ojalá fuera tan así, pero a veces los equipos son una enfermera y un médico o son más escasos de lo que realmente la población necesita. En estos centros de salud, en este primer nivel, se realizan actividades de promoción, prevención, educación para la salud, diagnósticos, tratamientos, rehabilitación. Y tiene funciones infinitas, lo que es el primer nivel de atención. Puerta de entrada al sistema de salud, accesibilidad, seguimiento de la salud particular, familiar, comunitaria, promoción, prevención, diagnóstico, atención ambulatoria, cuidados domiciliarios, acceder a la continuidad asistencial, es decir, a que no solamente se atienda ahí la persona, sino que uno pueda derivarla a los otros niveles, gestionar los turnos, esperarlo a que vuelva a ver con qué novedades trae el especialista, hablar con los especialistas de otros niveles. Por eso habla de la continuidad asistencial. Asegurar la participación de la participación comunitaria en todo lo que es promoción y prevención. Y a su vez tratar de que los equipos de trabajo sean multidisciplinarios e intersectoriales para poder abordar justamente lo que nombrábamos al principio, los determinantes de la salud, de forma integral y completa. El segundo nivel de atención son los efectores de baja y de mediana resolución asistencial y diagnóstica. Brinda atención especializada con énfasis en lo ambulatorio, en la internación abreviada, en la estabilización del usuario ante la urgencia y la emergencia. ¿Qué funciones tiene el segundo nivel? Ahí había puesto como ejemplo un SAMCO, que los SAMCO tenemos muchos en nuestra provincia, y el SEMAFE. Las funciones del segundo nivel, las referencia asistencial y diagnóstica entre el primer y el tercer nivel, servicios de atención con especialidades de baja y de mediana complejidad, diagnóstico, tratamientos terapéuticos, quirúrgicos y de rehabilitación. También estudiar, coordinar, ejecutar prácticas de atención acordes a los nuevos avances terapéuticos, internación domiciliaria, cirugía no invasiva ambulatoria, hospital de día, para tratar de que disminuir el tiempo de internación de los usuarios. Posibilitar el acceso a la capacidad de resolución que el paciente requiera, implementando diferentes mecanismos y articulando todos los otros niveles. Y también habla de equipos de carácter multidisciplinario. El tercer nivel está constituido por los efectores de alta complejidad médica y tecnológica, y que están estratégicamente localizados a nivel regional, con responsabilidad territorial también. Es el último nivel de la red de referencia de toda una red de cuidados.
¿Y qué funciones tiene el tercer nivel? Dar respuesta a las necesidades poblacionales de cuidados críticos e intermedios, ya sea en internación o de manera ambulatoria, en contextos terapéuticos como diagnósticos, y consolidar mecanismos de articulación, coordinación y complementación en la producción de procesos asistenciales en red con los otros niveles de atención asistencial. Para explicar un poquito lo que veíamos recién de los niveles, estos tres niveles están interrelacionados entre sí y habla de una organización del sistema. Pero si ustedes ven, dentro de la atención primaria de la salud, como veíamos recién, no es que la atención primaria de la salud es el primer nivel de atención, sino que la atención primaria de la salud es toda una cuestión, si se quiere, como explicativa que nuclea todos los niveles. ¿Sí? Es una estrategia para nuclear a todos los niveles de atención. Este cuadro me gusta porque habla de los diferentes tipos de prevención y se entiende bien con este cuadro cuál es la visión del médico y la visión del paciente en lo que es el enfermar o la enfermedad. Fíjense que para el médico, si la enfermedad está ausente y para el paciente también está ausente, se hace prevención primaria. Por ejemplo, la vacunación. Se vacuna a todo el mundo a todo el mundo sin discriminar nada, simplemente por la edad hay que vacunarlos, entonces no hay una enfermedad presente, para el paciente tampoco hay ninguna noción de enfermedad y sin embargo es una actividad de prevención primaria. Lo que es prevención secundaria, fíjense que para la visión del médico la enfermedad puede estar presente, pero para el paciente no. Entonces, en esas cuestiones es donde está la prevención secundaria, en las alertas que podemos tener los médicos para ciertos factores de riesgo, ciertos pacientes que tienen factores de riesgo donde uno hace prevención secundaria. En lo que es prevención terciaria, fíjense que está presente tanto la enfermedad como la visión del paciente de estar enfermo. Ahí uno actúa todo lo que es tratamiento. Y lo que es prevención cuaternaria, que ya la vamos a ver dentro de un rato, es cuando la enfermedad está ausente, pero realmente la visión del paciente puede ser que esté enfermo o nosotros mismos podemos enfermar al paciente. Ya vamos a ver cómo es esto. Vamos a pasar a una de las tareas de prevención. El screening es prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, promoción de la salud. ¿Qué es una actividad de screening? PMO cubre el 100%. Sí. El PMO en realidad es un plan médico obligatorio que establece qué deben cubrir las obras sociales. No al 100%, no estipula que sea el 100%, en algunas cuestiones sí, como por ejemplo discapacidad, hay cuestiones que debe cubrirlas al 100%, pero el PMO establece que la obra social tiene que cubrir. En que la obra social no se puede hacer la tonta de decir, no, yo tratamientos de fertilización asistida no cubro porque es caro. No, tiene que cubrirlos. Tal vez no al 100%, pero tiene que dar cobertura y respuesta a esa cuestión de salud o enfermedad que el paciente puede estar teniendo. Bien, screening, actividad de prevención secundaria, el 76%. Muy bien. Este es un dibujito lindo para que nos quede claro qué es un screening, el tamizaje, el cribado, que son todos sinónimos. El screening sirve para identificar individuos que tengan riesgo para cierta alteración o condición y que debamos hacer con ellos una investigación más profunda o una acción preventiva. Y se hace entre aquellos que generalmente no buscan atención médica, no tienen síntomas que hagan sospechar de ninguna condición, pero que nosotros como médicos tenemos que afinar y decir a quién le aplicamos el screening, a quién no, para buscar justamente más factores de riesgo. Fíjense que en el cuadrito, todo lo que es screening es como si fuera un tamiz, donde pasan todos los pacientes y de ahí sale alguno seleccionado que va a necesitar otros test para realmente después determinar si va a tener o no alguna condición o alguna enfermedad.
Pero el screening se basa en esto, en tamizar a la población para tratar de encontrar algo. Pero se tamizan a individuos que tengan riesgo para alguna condición, no a toda la población en general. Para screening, para realmente hacer un screening hay que tener ciertos criterios, que son estos. La condición que estamos buscando tiene que tener un efecto significante sobre la calidad y la cantidad de vida, tiene que ser una enfermedad prevalente, tiene que ser detectable en una etapa presintomática, es decir, donde la persona no tenga ningún síntoma. Las pruebas diagnósticas que apliquemos para un test, para un screening, tienen que ser efectivas y eficaces. No sirve una prueba que sea poco eficaz porque no nos va a dar resultados satisfactorios, entonces tienen que tener sensibilidad y especificidad aceptable. Donde el tratamiento de la enfermedad sea mejor hacerlo de manera temprana que cuando el paciente presente síntomas. Si no, no tiene sentido, podemos esperar a que tenga síntomas y tratarlo ahí. Y que el daño de la intervención sea menor que el tratamiento no precoz. Hay muchos ejemplos de prácticas que son dañinas, que son innecesarias, que son inadecuadas o que están sobreutilizadas en prevención. Por ejemplo, los chequeos analíticos regulares en individuos sanos, en niños o adolescentes. Buscar osteoporosis en mujeres jóvenes. Pedir el PSA para buscar cáncer de próstata. Darles hipoliponiantes a los pacientes sin antecedentes coronarios o con bajo riesgo. Buscar cáncer de cuello en mujeres de bajo riesgo o en mujeres que tengan más de 65 años. Uso indiscriminado de los antidepresivos, las benzodiazepinas como tratamientos prolongados, las radiografías en pacientes con neumonía no complicada, pedir marcadores tumorales para screening de tumores. Todas estas son prácticas que se fueron demostrando dañinas, pero que aún así se recontra utilizan. Ahí dice sobreutilizadas, se utilizan muchísimo todas estas prácticas. Pero tenemos que saber justamente cuándo utilizarlas y cuándo no. Este texto me gusta porque habla de que tenemos un poder los médicos para definir salud, enfermedad y factores de riesgo, y que nosotros mismos hemos generado 4 poblaciones. Primero, la población de pacientes sanos, porque nunca fueron al sistema sanitario, porque no fueron estudiados. Esas personas que nunca se han acercado a un sistema sanitario, entonces pueden andar con cualquier situación de enfermedad, pero como nunca se acercaron al sistema de salud, son sanos, no los categorizamos todavía como enfermos. Perdón. Están los sanos que están preocupados por factores de riesgo y por la probabilidad de estar enfermos, entonces son sanos pero preocupados, entonces están sanos. Después están los sanos estigmatizados con algún factor de riesgo, que son incorporados a un círculo de cuidados sanitarios permanentes solo porque tienen algún factor de riesgo. Y después están los enfermos reales o imaginarios, porque un factor de riesgo se transformó en una pseudoenfermedad, porque los categorizamos con algún factor de riesgo y creamos nosotros alguna enfermedad. Esto nos lleva a definir ¿qué es lo que decimos nosotros que es la prevención cuaternaria? La prevención cuaternaria es un conjunto de actividades sanitarias que atenúan o evitan las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas del sistema sanitario, medidas para detectar en una población determinada y asintomática una enfermedad grave en fase inicial o precoz para disminuir la mortalidad, es aplicar un tratamiento para curar o paliar una enfermedad, o es la administración de fármacos para prevenir enfermedades. A ver si quieren ir contestando qué les parece que es prevención cuaternaria. Muy bien, es lo que decíamos recién. Prevención cuaternaria es básicamente cuidar a los pacientes de nosotros mismos, de los médicos. ¿Cómo ejercemos la prevención cuaternaria? Tenemos que tener pensamiento crítico, tomar decisiones compartidas con el paciente. Esto es fundamental, compartir con el paciente su tratamiento, su terapéutica, su rehabilitación. Manejo adecuado de la incertidumbre del paciente y de su familia. Promoción y prevención según la oportunidad, según la prioridad de cada paciente.
Buscar alternativas no intervencionistas, especialmente en poblaciones frágiles como ancianos o pacientes con enfermedades crónicas. Resistir a las modas dictadas por consensos, por protocolos, por guías o prácticas que no tienen el rigor científico, o las visitas del visitador médico a lo mejor, que nos traen medicamentos y regalos muy lindos, pero que tal vez no es lo que ese paciente necesita. Acá lo dice, resistir a la corporación profesional, tecnológico, farmacéutica y a los medios de difusión. Y también a los mismos pacientes que consumen esa información. Muchas veces el paciente viene y dice, vi una propaganda de una vitamina que es mágica. Entonces, bueno, también tratar de luchar contra eso. La estructura, lo que es promoción, prevención, primaria, secundaria, cuaternaria, se fue ampliando también. Acá, por ejemplo, ya hablamos de lo que son cuidados de complejidad y paliativos, que es importantísimo ir también sumando. Y este cuadro me gusta porque habla muy bien es de la prevención y atención a la cronicidad. Es una imagen de España, pero fíjense que habla muy bien de lo que es de estar sano, pasando a una cronicidad no compleja, a una cronicidad con mayor complejidad, luego a condiciones avanzadas, a una situación terminal y a un duelo. Esto habla de una evolución tal vez de alguna enfermedad, y cómo lo podemos tratar con qué distintos enfoques lo podemos ir abordando. La prevención, donde está ubicada, como lo azul, por ejemplo, la curación y el enfoque paliativo, que sería lo lila de la imagen, en qué partes va abarcando y cómo el enfoque paliativo llega a ser lo principal en lo que es una condición avanzada, en una situación terminal y en el duelo. La gestión del problema basada en guías, fíjense que está en color celeste, al principio en lo que es la cronicidad no compleja, en la cronicidad compleja, y cómo después tenemos que basarnos directamente en las necesidades del paciente y en cada caso en particular. En verde tenemos lo que es la autonomía del paciente y el autocuidado, que a medida que vamos pasando a condiciones más complejas y más avanzadas, ya se va perdiendo la autonomía del paciente, entonces pasamos a lo que son las prácticas colaborativas, a la integración asistencial, a necesitar de otras disciplinas para apoyar el desempeño del paciente en su vida diaria. Y cómo tal vez un enfoque poblacional, para hablar en general de lo que son los pacientes sanos o pacientes con enfermedades crónicas, después tenemos que ir haciendo un enfoque individual de cada caso, porque cada paciente es complejo en sí mismo y que cada tratamiento y cada abordaje es individual. Vamos a lo que son las prácticas preventivas. Todas estas prácticas que voy nombrando ahora están en lo que son los programas de medicina familiar recomendados en las guías argentinas y están en las guías para rendir el examen de la Federación de Medicina General y de Familia. Bueno, ¿cuál de las siguientes prácticas preventivas no están recomendadas en una mujer de 18 años? Hacer el Papa Nicolau si ya tuvo relaciones sexuales, estamos hablando de las que no están recomendadas, ¿sí? Consejos sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción, cinturón de seguridad, vacuna antigripal o serología para rubiola o historia de vacunación. ¿Cuáles de esas prácticas preventivas no están recomendadas en una mujer de 18 años? Muy bien. Perfecto. Acá tenemos prácticas preventivas de los 11 a los 24 años. Todo esto basado en la Federación Argentina de Medicina General y de Familia. El examen dental una vez al año, el examen de la piel al menos una vez, el control de peso por lo menos cada 4 años. Y ya entramos en distintas controversias. Lo que es dislipemia, hay recomendaciones de no rastrear hasta los 20 años. Esto es una recomendación de Estados Unidos, por ejemplo. Dice, no rastrear hasta los 20 años es una recomendación grado 1. Iniciar rastreo en varones mayores de 20 años si tiene riesgo cardiovascular aumentado. Esto es entre los 11 y los 24 años. En hipertensión hay insuficiente evidencia para recomendar el rastreo en asintomáticos. Se hace a partir de los 18, recomendación grado A.
En HIV, desde los 15 años en personas con conductas de riesgo y embarazadas, en infecciones de transmisión sexual en grupos de alto riesgo, y en mujeres, Papa Nicolau en mayores de 21 años, sexualmente activas, cada 3 años luego de tener 2 PAP anuales negativos. Y serología y rubiolo vacunación, prevención de los defectos del tubo neural en búsqueda del embarazo. Todas estas recomendaciones de screening, de prácticas preventivas, ¿sí? ¿Qué consejos dar entre los 11 y los 24 años? Dieta y ejercicio, prevención de lesiones no intencionales, sexualidad, abuso de sustancias, inmunizaciones. Esta pregunta. Usted se encuentra trabajando en un centro de salud y atiende a una paciente de 50 años que viene para hacerse un control de salud por primera vez. Niega antecedentes patológicos y hábitos tóxicos. El examen físico no tiene particularidades. ¿Qué estudio de rastreo están recomendados para esta paciente? Vean, 50 años sin ningún antecedente. Le hacemos glucemia en ayuna, perfil lipídico, le tomamos un PAP, mamografía y sangre oculta en materia fecal. Glucemia en ayunas, perfil lipídico, función renal y hemograma, toma de PAP, mamografía y sangre oculta. La C suma, ¿qué sumamos acá? Sumamos la ecografía ginecológica. Y en la D se suma colonoscopía también, y hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles de estas son rastreo para una persona de 50 años sana sin antecedentes? Antecedentes ni familiares ni personales. Me ve la cara en el regalo. Bien, fíjense cómo se nos empieza a complejizar y cómo se nos empieza a dificultar el saber qué es correcto hacer un paciente y qué no, según la edad, según los antecedentes. Y cómo esto hace también que sea muy fácil perjudicar también a un paciente y tratar de hacer una buena prevención cuaternaria. La correcta es la primera. Fíjense que deberíamos hacerle una glucemia en ayunas, un perfil lipídico, tomar un PAP, una mamografía y sangre oculta en materia fecal. La segunda, la B, que hablaba de función renal y hemograma, realmente función renal, si no tiene hipertensión, si no tiene otra cuestión, sería medio innecesario, si no tiene infecciones urinarias, si no tiene ningún antecedente. En la C tenemos ecografía ginecológica, que realmente no está en ninguna guía recomendada para encontrar nada. Entonces, si en alguna paciente, repito, que tenga algún síntoma, que uno esté pensando en alguna otra condición, pero en una paciente asintomática que viene un control, que no tiene ningún antecedente, no sería necesario. Y en la D tenemos hemoglobina glicosilada, ustedes saben que no se pide a todas las personas, sino a aquellos diabéticos para control. Y colonoscopía también, si bien en algunas guías se recomienda la colonoscopía, con una sangre oculta en materia fecal como un examen inicial sería menos invasivo. Entre los 25 y los 64 años tenemos prácticas preventivas, todas estas también definidas por la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Se recomienda hacer, pesar al paciente, controlar la presión desde los 18 años. En lo que es diabetes, ningún estudio controlado, aleatorizado, se ha realizado para demostrar que el rastreo en población sana disminuye la morbimortalidad. Sin embargo, controlar la diabetes disminuye complicaciones microvasculares. Fíjense que en Estados Unidos se rastrea
diabetes, epideglucemia a los adultos con presión arriba de 135/80, es una recomendación grado B. La Asociación Americana de Diabetes dice de rastrear a los asintomáticos sin factores de riesgo desde los 45 años con glucemia en ayunas, prueba de tolerancia o glicosilada cada 3 años, en sobrepeso y con uno o más factores de riesgo, como todos los que están detallados acá, se rastrea independientemente de la edad. En dislipemia, mucha controversia sobre a quién le hacemos un rastreo y a quién no. Desde Estados Unidos dicen que en los hombres a los mayores de 35, en las mujeres mayores de 45 con riesgo cardiovascular elevado, a hombres entre 20 y 35 y mujeres entre 20 y 45 con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Esta es una recomendación grado B. Y la Asociación también Americana de Hipertensión, dosar colesterol y HDL cada 4 a 6 años en personas entre 20 y 79 sin historia de enfermedad cardiovascular. Y las guías NICE hablan de rastrear a mayores de 40. Un paciente de 40 años asintomático tiene antecedentes familiares de poliposis colónica familiar. Su médico decide realizarle una fibrocolonoscopía para detectar en forma temprana un cáncer de colon. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si esta persona tiene antecedentes familiares y estamos buscando una enfermedad, el médico está implementando una práctica de prevención primaria, de prevención secundaria, prevención terciaria, o no estamos haciendo ninguna práctica de prevención. Bien, ahí preguntan, en la pregunta anterior no se solicitan hemogramas por ser asintomática. Claro, en realidad el hemograma, excepto que busquemos alguna anemia, alguna infección donde debamos ver los glóbulos blancos, pero no está planteado como pedirlo para screening a toda la población en general por el hecho de hacer un chequeo. También depende de las poblaciones, tenemos poblaciones que pueden, depende de la dieta, tener mayor prevalencia de anemia, entonces en ese caso pedirlo, pero en general no está recomendado una población totalmente asintomática como un método de screening. Bueno, con respecto a esta pregunta, es una práctica de prevención secundaria. Acá tenemos otra. En la actualidad existe suficiente evidencia científica para rastrear las siguientes enfermedades. Señalé la correcta. Cáncer de pulmón a los tabaquistas con radiografía de tórax anual. Cáncer de ovario a partir de los 25 con ecografía transvaginal. Cáncer de próstata a todos los hombres a partir de los 50 con antígeno prostático específico. Cáncer de colon entre 50 y 75 con sangre oculta en materia fecal. ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál es la correcta? Perfecto, sangre oculta. Acá tenemos lo que es rastreo de cáncer entre los 25 y los 64 años. Esto en base también a las prevalencias que tenemos en nuestra población, ¿sí? Nosotros tenemos cierta prevalencia de cáncer, entonces el rastreo indicado también está en base, recuerden a los criterios de Fram y Carlson, en base a la prevalencia poblacional. Nosotros tenemos cáncer de cuello uterino, y el Papa Nicolau, que es una técnica que cumple con los criterios de screening, se realiza cada 3 años, luego de tener 2 negativos que tuvieron un intervalo de 1 año cada uno. En mayores de 21 años sexualmente activas. Esto es lo recomendado actualmente en Argentina. Un Papa Nicolau, otro al año, y si los 2 son negativos, se hace cada 3 años. En mama, mujeres entre los 50 y los 74 años con mamografía cada 2 años. Aquellas que tengan cáncer de mama en un familiar de primer grado, comenzar con el rastreo 5 a 10 años antes el de la edad en la que apareció la mama en segundo grado. Ajá. Claro. Mayor de 21. Yo encontré mayor de 21 años en lo que es la Federación de Medicina General y de Familia. Así que eso tendríamos que ver
y cotejar bien ambos, y del ministerio de qué año es esa recomendación y de qué año es la recomendación de la federación. Bien, cambia según la bibliografía, sí. Siempre cambia según la bibliografía, por eso lo que hay que ver es cuál es la más actualizada siempre. En colon, sangre oculta en materia fecal y o rectosigmoidoscopía o videocolonoscopía cada 10 años en mayores de 50 hasta los 75. En antecedentes familiares de primer grado, rastrear 10 años antes que la edad de diagnóstico del caso índice. Lo que es pulmón, en Estados Unidos, el rastreo anual a fumadores mayores de 30 paquetes por año, actual o hasta hace, que fumó, digamos, fuma actualmente o fumó hasta hace 15 años, entre los 55 y los 80, pero con tomografía, no con radiografía. Fíjense que también aparecen guías de distintos países, porque tal vez en Argentina no tenemos ninguna recomendación acerca de cáncer, de rastreo de cáncer de pulmón. Y de próstata se recomienda no realizarlo. La reducción de la mortalidad es pequeña y los daños secundarios a sobrediagnosticar sobrepasan los beneficios. Esto también está en la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Mayores de 65. Control de peso, de presión, de dislipemia, de cáncer de colon, de mama. Cáncer de cuello, un PAP en aquella mayor de 65 que nunca se hizo un PAP, se le puede hacer un Papa Nicolau, que nunca se lo hizo. En aneurisma de aorta, esto sí está recomendado, ecografía por única vez en hombres entre 65 y 75 años que fumen o que hayan fumado. No se recomienda rastrear EPOC con espirometría, rastrear estenosis carotídea en asintomáticos. Lo que es agudeza visual y auditiva, hay evidencia insuficiente para recomendar o no el rastreo. En inmunizaciones, la antineumocócica, antiinfluencia, refuerzo de doble. Todo esto también de la federación. Fíjense que a su vez, lo que decíamos recién, la Federación Argentina de Medicina General y de Familiar toma diferentes guías y en algunas cuestiones elabora algunas propias, y el Ministerio hace eco de eso y también elabora guías propias, y muchas son basadas en otras poblaciones. Esquema de vacunación en adultos y jóvenes. La doble bacteriana, una dosis cada 10 años, la doble o triple viral, la hepatitis B, la antigripal, la fiebre hemorrágica argentina. Todo esto está en el calendario nacional de vacunación. Mayores de 65. Mayores de 65 que se haya realizado previamente los PAPs, sí se suspende el rastreo. Se hacen hasta los 65 años si vienen siempre normales los Papa Nicolau. Según la guía para, vamos a pasar a otro tema ahora, para el diagnóstico y tratamiento de las personas con tuberculosis en primer nivel de atención, estas son las guías de 2019, ¿cuáles son los fármacos de primera elección? Isoniazida, rifampicina, tambutol, piracinamida y mosifloxacina. En la B se agrega streptomicina, en la C se agrega fluconazol, y en la D tenemos isoniazida, rifampicina, tambutol, piracinamida. Les doy un tiempito. Muy bien, chicos, la D. Este cuadrito está muy sencillo, es todo sobre tuberculosis, Ministerio de Salud de Argentina 2019, pero en realidad el cuadro habla de casos del 2017. 11.695 casos de tuberculosis en el país. Esto nos hace ver bien la complejidad de una enfermedad que es sumamente frecuente, y que hay que pensarla. Generalmente las personas que llegan con tuberculosis recorrieron guardias y guardias con tos y catarro, o servicios y servicios médicos, y nadie se le ocurrió pedir una vaciloscopía porque tenía tos y expectoración por más de 15 días. Básicamente nos tiene que quedar en claro que tenemos que rastrear sintomáticos respiratorios. Tos y expectoración más de 15 días, y puede haber o no otros síntomas como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, hemóptisis. Hay que pedir la vaciloscopía, 2 muestras, y a partir de ahí tenemos todo lo que es el flujograma, que está bien clarito en las guías. Estas 2 guías están recomendadas, la guía de práctica para diagnóstico o tratamiento de tuberculosis en primer nivel de atención, y lo que es el TRAPS, que es muy bueno,
donde habla de infecciones prevalentes en el primer nivel de atención, que habla de, ahí tenemos tuberculosis, Chagas, tenemos todas las más prevalentes en Argentina, y está bien actualizado. Está muy bueno. Los TRAP son cursos que se hacen desde Nación, en el programa que antes se llamaba Programa Remediar, y ahora pasó a ser en un momento CUS más redes, y ahora creo que vuelve a ser Remediar. Otra pregunta interactiva. El diagnóstico de Chagas en la fase crónica se realiza con ¿cuáles de estas técnicas? Técnicas parasitológicas directas, 2 reacciones serológicas positivas diferentes, que una de ellas debe ser ELISA o IFI, 0 conversión positiva entre 2 análisis con 30 a 90 días de intervalo, o parasitológico directo con serología confirmatoria. Esto es Chagas crónico. Esta es una pregunta también sumamente frecuente dentro de todo lo que son los exámenes de residencia. Presta un poquito de confusión, ¿vieron? Pero hay que pensarla un poco porque estamos hablando de Chagas crónico. Muy bien. Por definición, se necesitan 2 reacciones serológicas positivas diferentes y una tiene que ser ELISA o IFI. Y esto no cambia desde hace mucho tiempo, así que esta es la respuesta correcta. Esta es la guía del 2018, que también está dentro de la bibliografía. Fíjense que antes era Chagas agudo y Chagas crónico, y ahora se fueron agregando otras cuestiones, porque dentro de lo que es Chagas crónico se fue dividiendo en Chagas sin patología demostrada, Chagas con patología demostrada, y se fue complejizando. Depende si tiene megavísceras, no tiene megavísceras, si tiene compromiso cardiológico, compromiso digestivo. Y también en cuanto al tratamiento, porque antes se hacía tratamiento solo en Chagas agudo y se hacía tratamiento a menores de 15 años. Y ahora se está también tratando, considerando a quién probablemente tratar, a quién no tratar, y todavía no está muy claro en todo lo que es probablemente tratar, probablemente no tratar, pero se están dando tratamientos que parecería que revierten algunas fases crónicas, sobre todo cuando todavía no hay daño de órgano blanco, así que se están haciendo tratamientos y se están haciendo estudios al respecto todavía en lo que es Argentina. Todo esto está también dentro de la guía de Chagas. Pasamos a otra pregunta. Luego de 2 días de lluvias intensas se producen inundaciones en algunas calles del barrio donde se encuentra el centro de salud. Lo contacta la referente de la vecinal para preguntarle qué se puede hacer por la salud de los que están bajo agua. ¿Cuáles de las siguientes le parece la respuesta más apropiada para el barrio? ¿Qué le decimos a esta persona que se acerca? ¿Que cuando baje el agua vengan al centro de salud a sacar turno temprano? ¿O que es una cuestión del gobierno, que ellos tienen que asistir? Se contactan con referentes del municipio, de comuna, para trabajar en todo lo que es el plan de contingencia, o vamos a la vecinal a ver quiénes están bajo agua. ¿Qué hacemos? Hacemos esto, tenemos que trabajar con un plan de contingencia hídrica. Si eso está establecido previamente, mucho mejor. La responsabilidad es municipal, comunal, provincial, la responsabilidad es de todos los organismos gubernamentales y también de nosotros como equipo de salud, de tener ya una planificación si es una zona inundable, de qué hacer al respecto. Este tema lo puse acá porque es muy frecuente que nosotros nos inundemos en Santa Fe. Y también hay muy buenos planes de contingencia hídricos establecidos, que tenemos bien estudiados en los equipos de atención primaria de la salud. Tenemos una experiencia en inundaciones muy grande en Santa Fe, y tenemos también localidades cercanas que se inundan, entonces es importante tener esto bien clarito. Este es el protocolo del Ministerio de Salud de Santa Fe 2019-2020, para que tengan una idea de lo que es un plan de contingencia hídrica.
y cuáles son las recomendaciones para el personal de salud en inundaciones, qué es lo que tenemos que hacer. En este plan de contingencia se habla de qué hacer dentro de los primeros 7 días del evento. Acá habla de cómo todo lo que es personal municipal, voluntarios, tienen que hacer la asistencia en el terreno, buscar los evacuados, hacer las visitas domiciliarias, si es con el equipo de salud mejor, evaluar las situaciones y ver si alguno necesita asistencia en lo agudo. Eso es muy necesario y muy importante que cada equipo de salud tenga también conocida su población. Entonces, si nosotros conocemos nuestra población, conocemos el barrio donde estamos trabajando, podemos saber dónde está la persona que tiene una enfermedad crónica, el diabético, que la insulina, porque se le apagó la heladera no le anda, se le inundó, no va a tener la insulina, no va a tener los medicamentos porque no los vino a buscar. Entonces, por eso es importante conocer nuestra población. Después va cambiando la estrategia y las recomendaciones según el paso de las inundaciones, según los días que van pasando. Nosotros podemos encontrar en los primeros días de inundación enfermedades diarreicas, conjuntivitis, dermatitis, después van a empezar a aparecer problemas parasitarios, después podemos empezar a pensar en febriles que lleguen y sospechar que tienen dengue, que tienen leptospirosis. Entonces, se va complejizando todo lo que es la actuación en salud cuando ocurre una emergencia así. Fíjense que las recomendaciones también en la misma guía de contingencia habla de que hay que garantizar los insumos para las enfermedades frecuentes, hay que acercarle a la población los insumos, paracetamol, antibióticos, salbutamol, todo lo que la población pueda necesitar, la vacunación, hacer la quimioprofilaxis para leptospirosis que se hace con doxiciclina, todo eso hay que registrar a qué paciente se le está dando, a quién no, recomendar el uso de agua segura. Y acá habla también después de cubrir, luego de esa semana, de acuerdo con lo que la situación epidemiológica y climática, dice evaluar las situaciones locales, las características sociodemográficas, instar a la consulta precoz, hacer recomendaciones de las enfermedades como hablábamos recién, indicar las quimioprofilaxis, trabajar con los medios de comunicación para la difusión de recomendaciones, de cuidados, de estrategias, ¿sí? Todo eso lo que es un plan de contingencia. ¿Cuál de los siguientes conceptos acerca de dengue es correcto? La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente o asintomática en una alta proporción de las personas infectadas. El periodo de incubación es prolongado de 15 a 21 días. Las infecciones asintomáticas evolucionan siempre a formas graves con hemorragias, derrame y shock. Los casos de dengue grave son menos frecuentes en personas que ya padecieron dengue por un serotipo y se infectan nuevamente. ¿Cuál es correcta? Muy bien, la A. Acá tenemos un cuadrito para diferenciar dengue, chikungunya y zika, porque en realidad son enfermedades febriles que comparten muchísimo, además de los vectores. Y esta es lo que generalmente tenemos en los centros de salud, como un recordatorio de lo que es el diagnóstico presuntivo de dengue, como para pensarlo, y cómo después lo clasificamos según los signos de alarma, en dengue sin signos de alarma ni comorbilidad, dengue con comorbilidad, dengue con signos de alarma, dengue grave. Esto se los quise poner porque es importantísimo lo que es la ficha de investigación de casos de síndromes febriles. Siempre que tengamos algún síndrome febril y pensemos que puede estar en relación a alguna situación infecciosa, fíjense que la ficha está identificada de esta manera: la identificación del paciente, datos clínicos y epidemiológicos, cuáles son los síntomas, los datos epidemiológicos, dónde trabaja, dónde vive, si estuvo en contacto con animales, si tuvo antes dengue o no, qué vacunas tiene, qué sospechamos. Fíjense que la misma ficha sirve para sospechar paludismo, dengue, fiebre amarilla, leptospirosis, fiebre hemorrágica, Hanta, Zika, chikungunya, otros. Podemos marcar todos, podemos marcar uno, el que a nosotros nos parezca que ese paciente puede tener, según la epidemiología también. Los datos de laboratorio: con esta ficha el paciente generalmente va al laboratorio y ahí se termina de completar esos datos. Y luego del laboratorio, esta misma ficha se eleva desde el laboratorio, ya ahora todo se hace vía web, a la autoridad sanitaria para notificarla. Esta pregunta interactiva:
Ante un caso sospechoso de dengue, ¿cuál es el recorrido que hay que hacer en un bloqueo? La vivienda del caso índice, el caso índice y los vecinos de la cuadra, la manzana con las 8 manzanas de alrededor, la manzana del caso índice y las instituciones del barrio. ¿Cuál hacemos ahí? Muy bien. Perfecto. Esto siempre nos da confusión, siempre lo volvemos a estudiar, a leer, siempre cuando tenemos un caso más todavía y tenemos que salir al bloqueo, siempre con mapita en mano, y el bloqueo se hace así. En el caso índice, donde está ahí marcadito con rojo, esa cuadra y las 8 manzanas de alrededor, 100 metros a la redonda sería. Ustedes saben que el mosquito, el Aedes, recorre hasta 100 metros, por eso es importante hacer el bloqueo de esa manera. El equipo ideal para salir a bloquear dengue sería un trabajador de la salud, que pueda buscar febriles, que pueda buscar información clínica, alguien de municipio, de comuna, o alguien que pueda estar colaborando para lo que es el descacharrado, y alguien fumigando también. ¿Cuál de estas acciones con la comunidad es la principal recomendación a nivel poblacional para disminuir la propagación de la Aedes? ¿Cuál les parece que es lo principal? Esto está bueno porque ya nos ha quedado de tanta propaganda, pero es importantísimo que lo sepa la población. En pueblos y ciudades pequeñas siempre se exige a los municipios y a las comunas que fumiguen, que hay mosquitos, y en realidad hay que descacharrar, es la única actividad recomendada para eliminar la propagación de la Aedes. Así que el descacharrado es fundamental, como una actividad con la que el equipo de salud tiene que tratar de estar promocionando permanentemente, sobre todo después de las lluvias, sobre todo también en verano. Vamos a otro tema que está incluido dentro de las guías, que es importantísimo y con lo que el equipo de atención primaria siempre estamos luchando, que es la violencia de género. ¿Cuáles de las siguientes estrategias constituye una actuación de prevención primaria en la violencia de género? Hacer un plan de protección y huida para mujeres víctimas de maltrato, actividades educativas para embarazadas y parejas sobre relaciones de igualdad y corresponsabilidad en crianza, hacer un protocolo para un screening, un cribado de mujeres que acuden a servicios de urgencia con crisis de ansiedad, o notificar precozmente al juez ante cualquier sospecha de maltrato. ¿Cuál de esas son prevención primaria frente a violencia de género? ¿Qué les parece a ustedes? Prevención primaria es esa. Fíjense, esto sale del Observatorio de Violencia de Género. Estos son el registro de femicidios en Argentina desde enero a febrero de este año. Después, después ya tuvimos otras cuestiones de las que ocuparnos y el coronavirus nos acaparó toda la atención, pero entre enero y febrero del 2020 hubo 63 femicidios, y acá está bien definido cuál es el vínculo con el agresor, el mapa de femicidios, los niños que perdieron sus madres, el lugar físico del femicidio, esto es importantísimo. Fíjense que el 59% la vivienda de la víctima, el 27% en la vía pública. Bien. Esto es importante, el vínculo de la víctima con el agresor, siempre dentro de la familia generalmente, familiar, expareja o pareja, la mayoría. Violencia de género, Ley Nacional 26.485.
Se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, basada en la relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y la seguridad personal. Hay diferentes tipos de violencia definidos en la ley. Fíjense que también hay una guía muy linda para leer del Ministerio. Violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. A través de distintas modalidades. La violencia doméstica, institucional, laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática. En cuanto a la denuncia, todas las personas que se desempeñen en servicios asistenciales sociales, educativos y de salud, tanto público como privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomen conocimiento de un hecho de violencia de género, estamos obligados a hacer la denuncia, aún en aquellos casos donde el hecho en sí no configura un delito. En Santa Fe tenemos un organismo que es Políticas de Género, que atiende además a equipos estatales, organizaciones de la sociedad civil, y que es quien diseña y monitorea políticas públicas, y que acompaña a municipios y comunas en prevenir y asistir a todo lo que es violencia de género. ¿Qué recomendaciones tenemos para lo que es violencia de género en el primer nivel de atención? Primero, pensarlo, porque es un problema sumamente prevalente y de mucha importancia. Hay un alto número de femicidios, de suicidios, de intentos de suicidios, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, de aislamiento social, producto de la violencia de género. Tenemos que estar capacitados y tener los conocimientos y las herramientas. Tenemos que hacer acciones de promoción, prevención, detección temprana. Alertas y actuaciones. Esto es importantísimo, un par de cosas que les voy a decir. A veces hay una violencia explícita y la persona llega con alguna cuestión de violencia en su cuerpo, manifestado por moretones o golpes o lo que sea. A veces hay algún familiar o vecino que refieren que hay violencia. A veces se manifiesta como diferentes excusas a la hora de poner algún método anticonceptivo, de charlar con la persona sobre algún método anticonceptivo, siempre hay evasiones, excusas, mi marido no quiere, no me deja, descuido de los hijos, faltas de controles, etc. Y a veces hay consultas indirectas, problemas gastrointestinales, problemas de hemorragias, dolores de cabeza. Es sumamente importante pensarlo. Y evaluar alto riesgo. El alto riesgo lo constituye la negación del problema como problema en sí. Si hay denuncias previas, también hay alto riesgo. Si hay huidas previas, si hay aislamiento social, si hay armas en el hogar, si hay antecedentes delictivos, si hay niños en el hogar. Todo esto es alto riesgo. Y hay que pensar siempre que hay un círculo de violencia, que es cíclico justamente, es un círculo que habla de que hay tensión. Hablemos, por ejemplo, de lo que es la pareja. Tensión que lleva a una agresión, y que cuando esto se resuelve, se pasa a una fase de luna de miel, y que después vuelve a generar tensión y agresión. Y este círculo a nosotros nos sirve mucho, primero para entender las relaciones, y segundo, para poder saber cuándo actuar, cómo actuar, en qué parte está la persona transitando su relación. Estas son unas preguntitas muy sencillitas de hacer, como para hacer un screening de violencia de género en una persona. Preguntarle, ¿cómo describirías tu relación de pareja? Con mucha tensión y nerviosismo, con algo de tensión, con nada de tensión ni nerviosismo. Y cómo resuelven las discusiones dentro de la pareja, con mucha dificultad, con alguna dificultad, sin dificultad. Esto es muy sencillito de preguntar y nos puede orientar a si hay algún problema de violencia de género. Pasamos a otro tema que también está incluido dentro de las guías, ¿sí? Sí, podría dar un ejemplo de violencia simbólica. En realidad la violencia simbólica por ahí está orientada a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Sí, qué sé yo, por ahí, violencia simbólica es cuando a lo mejor se me ocurre que la mujer sea ninguneada, que la mujer sea, sí, generalmente ninguneada por la pareja, o que puesta a trabajar en la casa y nada más. Se me ocurre un ejemplo así, como algo de violencia simbólica. Vamos a otro tema, que es el de interrupción legal del embarazo, también incluido. Una mujer consulta al centro de salud relatando haber sido víctima de una violación semanas atrás, a partir de lo cual queda embarazada.
Le pregunta cómo debe hacer para interrumpir la gestación. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta según el protocolo de ILE? La mujer, recuerden, llegó con un relato de violación semanas atrás. Tenemos que exigirle una denuncia policial o judicial y una declaración jurada para que pueda acceder a una ILE. Si la mujer hizo la denuncia, no es necesario el consentimiento informado. Nunca es exigible la denuncia policial o judicial, pero sí hacer la declaración jurada y el consentimiento informado. Y si la mujer tiene discapacidad, se necesita la autorización del curador designado judicialmente. A ver, ¿cuál les parece que es en causal violación? ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la respuesta. Nunca se exige la denuncia policial o judicial. Sí, la declaración jurada y el consentimiento informado, que lo hacemos en el consultorio. No es necesario pedirle a la mujer que vaya a la policía y denuncie si ella no quiere. ¿Cuáles son las causales de interrupción del embarazo? Según el Código Penal, el artículo 86, habla de que el aborto practicado con el consentimiento de la mujer no es punible si se hace para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Eso dice el Código Penal en el artículo 86. Esto ha cambiado, según luego del fallo FAL en 2012, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo FAL que emitió la Corte en el 2012 amplía y trata de aclarar lo que dice en el Código Penal en el artículo número 86. En el fallo FAL hay 3 puntos importantes. Primero, que la Constitución y los tratados de derechos humanos no solo que no prohíben realizar esta clase de abortos, sino que impiden castigarlos. Sobre todo eso, impiden castigar respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. Que en ningún caso se debe requerir autorización judicial, debiendo practicarlo requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante. Y también habla de que lo que es peligro para la salud o para la vida debe considerarse desde una visión integral, porque la visión de salud ya cambió. Entonces, no es, bueno, acá obviamente define la definición clásica del OMS, pero en realidad habla de que ya no es violación sobre una mujer idiota o demente, sino que cuando habla de que un peligro para la vida o la salud de la madre, si la salud la pensamos desde una visión integral, puede estar afectado la parte física de esa mujer, la parte psicológica, puede estar afectado desde lo económico, y todo ello empezar a pensarlo como causales que hacen a lo que es el causal salud. Entonces, en el Protocolo de Nación 2019 se habla de 2 causales. Causal salud, cuando hay peligro para la salud y peligro para la vida, riesgo de afectación al bienestar físico, mental o social. Se amplía el causal salud. Y en causal violación, habla de que en los casos de violación nunca es exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una interrupción. Basta con una declaración de que el embarazo es producto de violación. En el caso de las niñas menores de 13, la declaración jurada no es necesaria, porque al ser menores de 13 se considera violación por la misma diferencia, por la misma edad, digamos. Bueno, ¿qué es un consentimiento informado? Consentimiento informado es simplemente una documentación que la mujer lee y firma, dando su consentimiento para llevar adelante la práctica de manera autónoma. El consentimiento informado se hace en mayores de 16, entre los 3 y los 15 lo pueden hacer al consentimiento si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para la salud o la salud, para la vida o la salud, y en menores de 13 pueden brindar su consentimiento si están acompañadas por progenitores, representantes legales, cuidador o referente afectivo. Y tienen que estas personas ratificar el consentimiento de la niña. El equipo de salud puede solicitar el apoyo de algún otro organismo de protección cuando hay discrepancia en esto. Por ejemplo, la niña quiere acceder a una interrupción y el cuidador afectivo, el representante legal, el progenitor no, podemos nosotros solicitar apoyo a un protector de derechos del niño. Las personas con discapacidad
tienen misma dignidad, autonomía y capacidad jurídica. Pueden solicitar un sistema de apoyo, pero pueden ellos mismos hacer su consentimiento informado de interrupción. ¿Qué es la declaración jurada? Que solo se pide en causal violación, no se pide para causal salud. La declaración jurada es simplemente un escrito donde la mujer pone que fue violada, nada más. Dice que en ningún caso corresponde pedir otro tipo de constancia, documentación o información, ni que haga gestión alguna ante otras personas o instituciones. Tampoco es requisito la denuncia policial o judicial. Bajo ninguna circunstancia es necesario que describa los hechos y los detalles. Incluso si la historia clínica o el consentimiento lo pide como detalle, la persona puede no escribirlo. Basta con unas líneas firmadas por la persona en la historia clínica en la que dice que el embarazo es producto de una violación. Menores de 13 años, recordemos, la declaración jurada no es necesaria. Y el consentimiento informado y la declaración jurada son los únicos requisitos que se tienen que solicitar a una mujer para hacer una interrupción producto de una violación. Ahí hay una pregunta que habla hasta qué edad gestacional se entiende la interrupción del embarazo. Es muy controversial, hasta el momento lo que estamos haciendo es hasta las 12 semanas, lo que es el uso del misoprostol, el tratamiento oral, luego de las 12 y hasta una edad no muy definida, una edad gestacional no muy definida, que en algunos servicios dicen 16 semanas, en otros 17, en otros 18, y en otros 20, depende mucho de cada servicio, porque esto ya lo definen los servicios de ginecología de los hospitales de segundo y tercer nivel. Hasta esa edad gestacional ya se realiza mediante otras técnicas porque el misoprostol ya no hace efecto. Entonces necesitamos AMEU, necesitamos legrado, necesitamos otros mecanismos. ¿Qué es la objeción de conciencia? Esto lo escuchan nombrar mucho entre los colegas que no están de acuerdo con la interrupción. La objeción de conciencia es algo que es individual. En realidad los servicios de salud tienen que garantizar las prácticas de interrupción. Que haya una objeción de conciencia puede ser, pero individual, no de todo un servicio. No cancela que el profesional está obligado igualmente de informar de manera clara, suficiente y oportuna que una persona tiene un derecho a acceder a una interrupción. Y a derivar de buena fe, a respetar, proteger y garantizar la autonomía de esa paciente. O sea que ser objetor de conciencia no cancela que el profesional tiene esta otra responsabilidad, ¿sí? Derivar, respetar en la decisión, no interferir. No puede invocarse para eludir el deber de participar de un procedimiento si no hay otro profesional que pueda garantizar la práctica. Tampoco si es una emergencia. La objeción de conciencia debe manifestarse de manera explícita y con anticipación. Hay un registro de objetores de conciencia en el Ministerio de Salud de la provincia que uno puede acceder e inscribirse porque hay que manifestarlo explícitamente y con anticipación. No se puede tener una interrupción en una persona pidiendo una interrupción de embarazo y decir, no, yo soy objetor de conciencia y eso no está escrito en ningún lado. Puede ser invocado respecto a realizar la práctica concreta, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral, sean previas o posteriores al aborto. Esto es lo que dije recién. Una persona puede ser objetora de conciencia de realizar la práctica, pero no puede ser objetora de conciencia para garantizar lo que es la atención de esa persona, recibirla con respeto, con cuidado, derivarla a quien corresponde y luego recibirla luego de la práctica para el cuidado que requiera. Y debe estar regida por el principio de buena fe y no debe dañar los derechos de las pacientes. Su objetivo es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta, pero no impedir que las pacientes puedan ejercer sus derechos. ¿Se entendió? Acá tenemos un cuadrito, que si ustedes leen las guías de la Nación de ILE, este cuadrito lo fui haciendo en base a esa guía. Acá tenemos, por ejemplo, se presenta al centro de salud una persona embarazada pidiendo interrumpir su embarazo. Hay que evaluar primero si existe alguna causal para interrumpirlo. Entonces averiguamos ahí en el interrogatorio si lo quiere interrumpir y cuál es el motivo. Alguna cuestión que afecte la esfera física, mental, social, económica, o fue una violación. No hay ninguna y la paciente quiere seguir con el embarazo, entonces hacemos consejería y asesoría integral en
derechos sexuales y reproductivos. Y también, si existe una causal, también ponemos nuestras opciones, o sea, ¿qué es lo que querés hacer? Podés interrumpir, podés no interrumpir. No decide interrumpir, controlamos ese embarazo, continuamos con el control de ese embarazo. Elige interrumpir, bueno, hay que ver obviamente edad gestacional y demás, como hablábamos recién, pero hay que hacer apertura de la historia clínica, consentimiento informado de esa paciente, recordemos que si es causal violación se hace la declaración jurada, hay que hacer una evaluación médica mínima donde uno va preguntando si esa persona tiene algún antecedente cardiológico, de trombosis, de lo que sea, grupo y factor sanguíneo, estudios complementarios, se pide ecografía, eso que le pongo ahí, ISS, significa ecografía, sin imagen y sin sonido, eso se pone en el diagnóstico, ecografía ginecológica, sin imagen y sin sonido. Se procede a lo que es la interrupción una vez que tenemos todo eso. La mujer puede elegir hacerlo ambulatorio o en internación. En internación puede ser por elección o porque la paciente lo requiere por varias cuestiones. Puede tal vez estar sola, no tener quien la acompañe, puede tener miedo, puede tener alguna condición médica que necesite estar internada. La gran mayoría lo realiza de manera ambulatoria. Se trata de hacer lo que es la vacunación y la inmunización de esa persona con la doble viral, con la doble bacteriana, se brindan los analgésicos, se brinda la medicación, las pautas de cuidado de alarma y la consejería también en métodos anticonceptivos para utilizar luego de la interrupción. Acá tenemos los diferentes esquemas de misoprostol propuestos por diferentes organismos, la OMS, la Federación de Obstetricia y Ginecología. Nosotros utilizamos el misoprostol de 200 miligramos, vía bucal, vía sublingual o vía vaginal. Se utiliza cada 4 horas en 3 dosis. Las guías acá hablan de hacerlo cada 3 horas. Fíjense que va haciendo cada 3 horas. Nosotros tenemos protocolos locales que se crearon en Santa Fe y lo estamos haciendo cada 4 horas, 3 dosis. En Santa Fe, esto que les muestro es algo modelo en Argentina en realidad, porque el misoprostol de 200 microgramos vía oral y vía vaginal, desde 2019 se empezó a fabricar en el LIF, que es nuestro laboratorio santafesino, y se distribuye a centros de salud y hospitales públicos desde el año pasado. Y en el 2020 se empezó a distribuir a otras provincias. Esto es el modelo, por eso lo muestro. Vamos a otro tema. Según la OMS, los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades de la población más vulnerable, cuentan con pruebas científicas de eficacia y seguridad, están destinados a la población de países subdesarrollados o son los que no tienen efectos adversos. A ver, cuenta con pruebas científicas de eficacia y seguridad. ¿Qué son los medicamentos esenciales? Son aquellos que satisfacen las necesidades de asistencia sanitaria de la población y que por lo tanto tienen que estar disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas, en formas farmacéuticas y dosis apropiadas. Para hacer un uso racional de medicamentos tenemos que realizar un preciso diagnóstico de la salud del paciente, usar solo los medicamentos más baratos, indicarlos el menor tiempo posible, o todas son correctas. Hay que hacer un diagnóstico preciso de salud. Fíjense que utilizar solo los medicamentos más baratos, no, hay que usar el medicamento que corresponde. La dosis mínima, no, la dosis que corresponde. ¿Indicarlos el menor tiempo posible? No, indicarlos el tiempo que corresponde. ¿Sí? El uso irracional significa que el uso irracional en realidad, acá dice, puede partir de diferentes lugares. Puede partir de quien prescribe, al no comunicarle adecuadamente al paciente para qué es el medicamento, cuáles son los efectos adversos. Puede partir desde el que lo vende, puede partir desde el que entrega el medicamento, porque a lo mejor no toma en cuenta la responsabilidad que implica la receta profesional, la necesidad de información del paciente. También puede partir del uso irracional del mismo paciente, cuando le hace caso más a las propagandas médicas
o a los conocidos que al médico, por ejemplo, cuando hace autoprescripción. Entonces, el uso irracional del medicamento, la OMS calcula que más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden en forma inapropiada, y que la mitad de los pacientes, además, no lo toman correctamente. El uso racional de medicamentos, entonces, abarca la adquisición, producción, distribución, almacenamiento, dispensación, prescripción, utilización, entendiéndolas como parte de todo un proceso. O sea, no es solamente qué medicamento dar, es todo una cadena. ¿Cuáles son las recomendaciones? Para los profesionales, definir el problema del paciente, los objetivos, el esquema terapéutico apropiado, escribir bien la receta, eso es importante porque tenemos una letra muy fea, tenemos que escribir mucho, entonces escribimos muy mal. Brindar información, instrucciones y advertencias correctas, supervisar la evolución del tratamiento. Eso es nuestra responsabilidad. El paciente tiene que responder, dice, para saber si realmente va a hacer un buen uso de ese medicamento, algunas preguntas. ¿Cuál es el nombre del medicamento que va a consumir? ¿Por qué lo va a consumir? ¿Cuál es la dosis y con qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué efectos secundarios puede producirle? ¿Cómo tenemos que nosotros decirle cómo tiene que actuar ante un efecto secundario? ¿Qué debe hacer si se olvidó de tomar una dosis? Y si este medicamento interactúa con otras medicaciones, y cuál es la forma correcta de administrarlo. O sea, todo esto hay que hacer a la hora de recomendar un medicamento. ¿Dónde y cómo conservarlo? Importantísimo. Y este es el final. Gracias por su atención. Suerte para todos. No sé si también tienen alguna preguntita para hacer. Parece que ya los cansé mucho. Fueron casi 2 horas.